A ver, pensemos un segundo en esto. ¿Cómo aprendemos? De verdad, ¿cómo? No se trata solo de sentarse a memorizar, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un psicólogo que lo cambió todo, Lev Vygotsky. Él nos demostró que aprender es en realidad una aventura social, y ojo, porque esto tiene el poder de transformar por completo la educación. Es que miremos a nuestro alrededor. El mundo cambia a una velocidad impresionante. Y la pregunta del millón es, ¿la educación está siguiendo ese ritmo? Pues todo parece indicar que no, se está quedando atrás. Por eso nos surgen, pero de verdad nos surgen nuevas ideas y estrategias para preparar a las nuevas generaciones. Ok, ¿y cómo vamos a desglosar todo esto? Miren, el plan es simple. Primero, vamos a ver por qué necesitamos estas nuevas ideas. Después, nos metemos con el concepto de Vygotsky de la mente social. Luego, las herramientas del pensamiento. De ahí, saltamos a su idea más famosa, la zona de potencial. Y cerramos viendo cómo todo esto cambia el rol del maestro, que pasa a ser un guía. Muy bien, pues vamos al grano. Empecemos por la razón de fondo, por la urgencia de repensar la educación desde sus cimientos. Es que el mundo no frena, no nos espera. Si queremos que las nuevas generaciones de verdad prosperen y no que solo sobrevivan, la educación tiene que cambiar. Necesita conectar con la vida real de la gente, con su cultura, con lo que les rodea. En definitiva, necesitamos una educación que sea mucho, mucho más humana. Y es justo aquí donde entra Lev Vygotsky. Su idea fue un antes y un después. Para entender cómo pensamos, no hay que mirar al individuo aislado, hay que mirar la mente en sociedad. A ver, su teoría se conoce como la teoría sociocultural. Y la idea central es bastante simple, pero muy potente. Nuestra mente no es una isla. No se desarrolla en un vacío. Pensemos en habilidades súper complejas, como razonar o solucionar un problema. Bueno, esas cosas no aparecen por arte de magia. Son el resultado directo de cómo interactuamos con los demás dentro de nuestra cultura y en nuestro momento histórico. Esta frase nos da una pista clave de su influencia, el marxismo. Lo que Vygotsky nos dice aquí es que para entender cómo piensa alguien, primero tienes que entender su realidad concreta, su día a día. Nuestra conciencia no es algo que flota en el aire, es un reflejo del mundo que habitamos. Y aquí es donde vemos el mecanismo funcionando, porque no somos simples espectadores del mundo, no, interactuamos con él. Usamos lo que Vygotsky llama instrumentos para modificar nuestra realidad. Es como un alfarero que moldea la arcilla. Pero aquí viene lo increíble. Al mismo tiempo que transformamos esa realidad, nos estamos transformando a nosotros por dentro. Pero, un momento. ¿Qué son exactamente esos instrumentos? ¿Cómo es que nos ayudan a darle forma al mundo y a la vez a nuestra propia mente? Vamos a verlo. Bueno, Vygotsky dice que hay dos tipos de instrumentos. Por un lado están las herramientas, las físicas, ¿no? Como un martillo. Su función es cambiar las cosas de afuera. Pero ojo, lo verdaderamente revolucionario son los signos. Pensemos en el lenguaje, la escritura, los números. Estos no cambian los objetos físicos, nos cambian a nosotros. Son herramientas psicológicas, herramientas para la mente que reconfiguran toda nuestra forma de pensar. A este proceso fundamental, Vygotsky lo llama internalización. Y la idea, aunque parece simple, es súper revolucionaria. Miren, toda función psicológica superior, toda habilidad mental importante, aparece en escena dos veces. Primero, en el plano social, o sea, entre personas. Y luego, en un segundo momento, en el plano individual, dentro de nuestra cabeza. Básicamente, es un viaje de afuera hacia adentro. O sea, que el aprendizaje va de afuera hacia adentro. Nace en la charla, en el juego, en el trabajo en equipo. Y solo después lo hacemos nuestro. Es como cuando un niño aprende a hablar. Primero es un diálogo con el mundo, y luego esa voz se convierte en su pensamiento, en su propia voz interior. Y Vygotsky identifica un momento que es casi mágico en el desarrollo infantil. Es ese instante en que el lenguaje y la acción, que antes iban por separado, se juntan. Cuando las palabras ya no solo acompañan lo que se hace, sino que empiezan a dirigirlo, a planificar. ¡Boom! Ahí es cuando el pensamiento se vuelve verbal. Y el desarrollo deja de ser puramente biológico para convertirse en algo sociohistórico. Bien, ahora, la gran pregunta. ¿Cómo se aplica todo esto en un salón de clases? Aquí llegamos a la joya de la corona. El concepto más famoso y útil de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Pensemos en la ZDP como si fuera el punto justo del aprendizaje. No es lo que ya se sabe hacer sin ayuda y tampoco es aquello que es totalmente imposible.
Es ese espacio intermedio, ese territorio mágico del casi puedo, donde con un poquito de guía, con un empujoncito, ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Para que quede más claro, imaginemos dos niveles. El nivel de desarrollo actual es lo que alguien puede hacer por su cuenta, sin ayuda de nadie. El nivel de desarrollo potencial es lo que podría hacer con la ayuda de alguien que sabe más. La mejor enseñanza es la que opera justo ahí, en ese puente entre los dos niveles. Y esta idea es potentísima, porque nos dice que la buena enseñanza no se queda mirando el pasado del estudiante, no se enfoca en lo que ya logró, todo lo contrario, la buena enseñanza jala al estudiante hacia adelante, es como un diálogo constante con su futuro, con todo el potencial que tiene por desarrollar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, se pueden pensar en 3 pasos. Número 1, establecer un nivel de dificultad que sea un reto, pero que sea alcanzable. Número 2, dar asistencia, una ayuda guiada, lo que se conoce como andamiaje, para apoyar el proceso. Y número 3, y esto es clave, evaluar cuándo es el momento de retirar esa ayuda, porque la persona ya puede seguir por sí sola. Y finalmente vamos a atar todos los cabos. ¿Qué significa todo esto para los educadores y para el futuro de la enseñanza? La consecuencia de todo esto es clarísima. El papel del maestro cambia por completo, o sea, da un giro de 180 grados. Ya no es esa figura que se para al frente a depositar conocimiento en mentes vacías. No, se convierte en un mediador, en un guía, alguien que diseña experiencias de aprendizaje, que crea puentes y da apoyos justo cuando se necesitan, para que el estudiante sea quien construya su propio saber. Esta cita de otro grande, Jerome Brunner, lo resume a la perfección. La teoría de Vygotsky no solo habla del desarrollo de una persona, es mucho más. Es una teoría sobre cómo se transmite y evoluciona la cultura humana a través de la educación. A ver, resumiendo, ¿con qué nos quedamos? Pues con las bases para una nueva pedagogía. Una que arranca desde el contexto real de los estudiantes, que entiende que el lenguaje es la herramienta para construir el pensamiento, que crea espacios de diálogo y cooperación, que ve al estudiante como un protagonista activo y que siempre está provocando desafíos para empujarlo a crecer. Y con esto, cerramos el círculo. Y volvemos a la pregunta del principio. La teoría de Vygotsky, al final del día, no es un manual de instrucciones. Es más bien un nuevo par de lentes para mirar la educación. Y nos deja con un reto enorme sobre la mesa. ¿Cómo hacemos para construir, entre todos, una educación que de verdad tenga sentido, que esté conectada con el mundo y que por encima de todo sea más humana?